Dice la palabra del Señor en Juan 8, 51 al 58 de la manera siguiente. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el primer versículo que leí dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y luego lo reitera en boca de los enemigos de Jesús. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Jesús dijo, nunca verá muerte. Ellos dijeron, nunca sufrirá muerte, porque ciertamente nadie quiere sufrir la muerte. Muy bien, comenzamos haciendo una definición de muerte. Muerte significa separación. El término muerte significa separación. O sea que donde hay separación, hay muerte. Un divorcio es una muerte. Una enemistad es una muerte. Cualquier tipo de separación que se crea o que se sucede en alguna circunstancia, en algún fenómeno, en alguna particularidad de la vida, a eso se le llama muerte. Muerte es separación. En el significado del fenómeno que afecta a la raza humana, el término muerte exactamente significa separación eterna de Dios. Porque cuando el Señor dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte, no está diciendo que quizá no vaya a morir físicamente. No se está refiriendo a eso. Sino que como el término muerte significa separación eterna de Dios, aquel que guarda la palabra de Dios, cuando parta de esta tierra, no va a estar separado de Dios, sino que va a estar eternamente con Dios. Y esa es una verdad que se necesita conocer. Muchas personas de repente son escépticos y dicen, no creen eso, no les importa o X. Pero la verdad es que el Señor dice en esta hora, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y hay una verdad. Una realidad, y es que no hay ser humano que no le tema a la muerte. Cuando usted ve el peligro de muerte, usted se alerta. Cuando el ser humano está en peligro de muerte, por lo general entra en pánico. Ser apuntado con un arma de fuego. Un peligro de un accidente de tránsito, un accidente aéreo, cuando los aviones comienzan allá en las alturas a tener ese estremecimiento que les da, allí las personas sienten temor. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre siente temor de la muerte? Porque fue creado para vivir eternamente. Por eso es que hay y eso es inevitable. Imposible es que haya una persona que no tenga temor del peligro de muerte. Y hay gente que lo llaman nervios de acero.
Pero cuando realmente se ve que la vida está en peligro, ahí entonces entra el temor, entra ese miedo. Pero el Señor dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si lo dijo Jesús, eso es necesario creerlo. Pero, ¿saben? Hay algo que me llama la atención del versículo que leí. Estoy hablando de vencedores de la muerte. Bendiciones, Julito. Que Dios te cuide. Julio Álvarez, salmista del Señor, cantante urbano. El Señor Jesús, en la discusión, en el diálogo que tenía con estos religiosos, Él les habla y ellos le decían que tenía demonios por la forma como el Señor hablaba. Lo único es que eso les confrontaba porque era bien extraño para ellos. Por ejemplo, ellos le dijeron, ¿eres tú caso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? El Señor a esto le tuvo una respuesta. Y entre los argumentos que les dio el Señor le dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Y allí está el meollo del asunto de lo que quiero en los breves minutos. Abraham se gozó de que había de ver mi día. ¿A qué se refirió el Señor Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo? Estoy hablando de vencedores de la muerte. Sí hay la posibilidad, la garantía de que podemos vencer la muerte. Lo llama la Biblia vida eterna. Lo llama la Biblia vida abundante. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? El asunto es que el Señor dijo que Abraham se gozó de que había de ver el día del Señor. Podemos leer en el Salmos, libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 24, lo siguiente. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Déjeme decirle a todo aquel que esté allí presente y el que vaya a ver esto en diferido, que cuando dice este es el día que hizo Jehová, no está hablando de domingo, ni de lunes, ni de martes, ni de miércoles, ni de jueves, ni de viernes, ni de sábado. No está hablando de un día específico. Cuando dice, este es el día que hizo, esa expresión que hizo Jehová está hablando de un hecho portentoso, un hecho enorme. Este es el día en que Jehová obró. Este es el día en que Jehová conmocionó la tierra, es lo que quiere decir. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se está refiriendo al día de su resurrección. Y cuando él dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día, ¿a qué se está refiriendo? Al día que simbólicamente Abraham con su hijo Isaac, Abraham como su padre fue abordado por Dios, confrontado por Dios. Y lo conseguimos en el capítulo 22 de Génesis, donde podemos leer, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Holocausto significa ofrenda del todo quemada. Anda allí, pícalo en pedacitos y quémalo bien quemado, que suba el humo de ese sacrificio a mi presencia. Eso fue específicamente lo que Dios le pidió a Abraham. Pero seguimos aquí. El versículo 9 dice, Dios le dice, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar, versículo 9, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, le
le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero ¿sabe qué dijo el Espíritu Santo unos 2000 años después, a través del escritor de la epístola a los Hebreos? Dijo lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, vencedores de la muerte. Donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Él creyó, dice la Biblia, porque Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y él pensó: Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, por lo cual yo no me niego a entregar a mi hijo único. Y al hacer este acto, y al venir la sustitución del cordero que apareció en el zarzal, estábamos teniendo exactamente lo necesario para ser un vencedor de la muerte. Resulta, estimado oyente, que Jesucristo es el sustituto por los pecados de la humanidad. Cuando él dice que Abraham se gozó de ver su día, está hablando del día de resurrección. Este es el día que hizo Jehová, el día en que Jehová levantó a su hijo de entre los muertos, y esa resurrección es el sello para la salvación de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué poderosa palabra! Palabra que produce vida, palabra que produce bienestar, palabra que produce liberación, palabra que produce el gozo de estar relacionado con Dios. Cuando el Señor dijo: el que guarda mi palabra no verá muerte, no estaba hablando mitología, no estaba hablando leyendas, está hablando el peso glorioso de lo que sería su resurrección, y que se activaría a través de la fe en la vida de la gente, y vendría el Espíritu Santo a morar en la vida del ser humano, entonces para nunca más ver la muerte. Pastor, ¿y no vamos a morir? No vamos a morir. Dice el apóstol Pablo, lo dice de otra manera, habla de los que duermen en el Señor, porque nosotros pasaremos a vida eterna. Ahora bien, ¿por qué esta palabra? Porque hay mucha desesperación. Porque hay mucha gente desesperanzada, hay mucha angustia. Hay gente pensando todavía en que los hombres pueden hacer algo por ellos. Seguimos todavía en la dura batalla como venezolanos de la situación seria que está viviendo el país. Eso es innegable, absolutamente innegable. Nadie puede, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Es impresionante, pero ¿sabe cuál es el refugio del débil? ¿Sabe cuál es el refugio del pobre? ¿Sabe cuál es el refugio del necesitado? Jesucristo, el poderoso Hijo de Dios, que se levantó de entre los muertos. Hoy el Señor ofrece su poder resucitador para darte el sello glorioso de la felicidad, para darte el sello glorioso de la liberación, para darte el sello glorioso de la vida eterna. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vencedores de la muerte.